Ya está iniciando la grabación. En este momento vamos a hacer una pequeña oración para quitar prejuicios al que pueda tener. Ahí donde estáis, ¿qué tal como estáis? No hace falta cerrar los ojos, yo tampoco lo haré porque no me molesta nada de lo que tengo alrededor. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que nos envíes tu Espíritu, lo necesitamos, queremos entender. Abre nuestra mente, expande nuestras facultades para poder entender tu palabra. Prepáranos para este momento glorioso de la boda del Cordero, en donde la naturaleza divina, tu naturaleza, será unida con nuestra naturaleza. Y de este modo podemos convertirnos en tus hijos e hijas. Te lo agradecemos todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, queridos hermanos, vamos a arrancar el título de nuestra reflexión de esta noche. Es el enemigo del hombre y de Dios. No está dispuesto a que esta verdad se presente claramente. Este título lo he sacado yo de una reflexión que es de Review and Herald, lo vais a ver enseguida, pero me pareció idóneo para lo que vamos a tratar de entender. Y es del texto que vamos a... Cuando llegaremos ahí, os lo dejaré saber. Si no me olvido, porque ya me estoy haciendo viejo ya. Dice, ha sido un placer encontrarnos con almas preciosas que conocemos desde hace 30 o 40 años. La edad les está pasando factura, pero nos alegremos de que todavía mantengan en alto el estandarte. Esperad que me salen aquí. Esto no me gusta aquí en el garaje, que en este ordenador tengo cosas, me sale todo el rato. Dice, pero nos alegramos de que todavía mantengan en el alto el estandarte del príncipe Emmanuel. Es decir, en esta reunión participaban bastante los pioneros, ¿vale? Los que todavía estaban en vida, porque no eran tantos, fijaos la fecha, es de 3 de septiembre de 1889. Y dice, a medida que los siervos del Señor sacaban cosas nuevas y viejas del tesoro de su palabra, la esperanza llegaba a los corazones de estos viejos soldados de la verdad, sabían que el mensaje era lo que necesitaban y sentían que venía de Dios. Haciendo referencia a qué creéis. A 1888. A John C. Waggoner. Hace referencia a John C. Waggoner, ¿vale? Dice, el sentimiento de muchos corazones, respondí yo porque a lo mejor es un poco difuso todavía el mensaje y no podéis conectar todavía. Dice, sabían que el mensaje era lo que necesitaban y sentían que venía de Dios. El sentimiento de muchos corazones podía expresarse con las palabras del apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su abundante misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada, atentos, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, es decir, ahora. Porque por eso ahora nosotros vemos, no es la primera vez que me encuentro con esta declaración en Espíritu y Profecía, por eso vemos nosotros ahora que Dios nos descubre tantas cosas que yo no sabía. Muchos textos los había leído, pero hasta que Dios no te abre la mente, no los ves, no los entiendes. Y esta es la clave, ¿verdad? Uh-huh. Por tanto, quiere decir que este mensaje final, y podríamos decir el mensaje de John C. Waggoner, tenía propósito para descubrir lo que nosotros estamos descubriendo ahora. Es decir, lo que ellos rechazaron, esta oportunidad, ahora la tenemos nosotros. Esas verdades que son para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y necesitamos estar atentos esta noche porque nos estará hablando de algo que para la Odisea es para perdición, pero para nosotros es para salvación. Fijaos. Atentos de lo que habla. Dice, el presente mensaje, la justificación por la fe,
es un mensaje de Dios. Dice, lleva las credenciales divinas, pues su fruto es para santidad. Ahora, parémonos un segundo. La justificación por la fe la descubrieron Jones y Waggoner. ¿Eh? Vamos a interactuar, ¿verdad? La justificación por la fe la descubrieron Jones y Waggoner. O siquiera la sierva. Hola, Orfa, bienvenida. ¿Qué pasa? ¿Os ha dejado el gato sin lengua o qué? Este es el mensaje de Lutero, ¿no? La justificación por la fe, ¿no? El justo por la fe vivirá, ¿no? ¿No es este el mensaje de Lutero? Ellos lo actualizaron. El John C. Waggoner. Os vais a llevar una sorpresa. Yo os dije que este mensaje para la Odisea es para perdición. Y para nosotros es para salvación. Porque ¿qué nos dijo antes? Que este mensaje preparado para el final del tiempo, ¿verdad? Es para salvación. Ahora, ¿cuándo tenía que ser este final del tiempo? A partir de 1888, los años siguientes, ¿verdad? Pero como ellos rechazaron entender este mensaje, es decir, no lo comprendieron, o sea, la iglesia no entendió desde entonces y hasta hoy. Porque cuando la iglesia, y eso es bueno, cuando la iglesia dice que somos salvos por la justificación por la fe, ¿qué cree? ¿Qué es lo que entiende la iglesia cuando dice somos justificados por la fe, somos salvos por la fe? ¿Qué es lo que entiende la iglesia? Que solo con creer ya no tienes que hacer nada. Ese es el objetivo. Que tienes un sustituto que te representa el Padre y que tú simplemente tienes que creer y eres salvo, ¿verdad? Eres salvo, ya. Es lo que enseñan, es lo que se está enseñando. Bien, este es el mensaje en realidad de Lutero. Eso es lo que dijo Lutero, y para el lugar santo nunca podemos... O sea, el santuario es nuestro fundamento y nuestra casa no puede ser construida sobre otra cosa que no sea el santuario. Entonces, siempre tienes que comparar mensaje Lutero, lugar santo. ¿Cuál era la obra del lugar santo? Nosotros llevamos nuestros pecados a través de la oración, los colocamos sobre el santuario, sobre Cristo en el santuario, ¿verdad? Esta era la obra del lugar santo, justificados por la sangre de Cristo, ¿no? Que tampoco se entendió muy bien el tema de sangre de Cristo, pero dejémoslo así porque no podemos meternos en todos los berenjenales, ¿verdad? Entonces, la obra del lugar santo era que nosotros mandábamos los pecados sobre Cristo en el lugar santo y quedaban ahí en espera. ¿Cuándo se hacía la limpieza del santuario? Una vez al año. En el día de la expiación. Sí. ¿Verdad? Bien. Por lo tanto, esta justificación por la fe que predicó Lutero no puede ser que lo que predica John C. Waggoner sea lo mismo. ¿No? Porque John C. Waggoner no descubrió la justificación por la fe. Esta la descubrió Lutero 300 años antes. ¿No? Entonces, aquí tenemos un problema porque la iglesia entiende, recuerden también la visión de los dos tronos. Cuando este pueblo al inicio empezaron a caminar en el día de la expiación, Dios le envió del cielo la visión de los dos tronos. ¿Y cómo termina la visión de los dos tronos? Dice que uno detrás de otro se va del lugar santísimo al lugar santo. Es decir, pasa de la obra que se tenía que hacer en el lugar santísimo, restauración, purificación, restauración, que es la obra del día de la expiación, se van a la obra de justificación del lugar santo. ¿Me entendéis? Se me fue María. La pobre con el móvil, con la conexión que tiene de internet ahí, es una barbaridad.
Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron del entendimiento del lugar santísimo al entendimiento del lugar santo. Por eso, yo dije antes, que esta declaración del mensaje de John C. Waggoner de la justificación por la fe, que no es completo el mensaje, este mensaje no es completo, no es todo el mensaje completo es la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. Este es el mensaje completo, ¿vale? Entonces, esta justificación por la fe no es la justificación del lugar santo, pero la iglesia, la Odisea, cree que esta justificación por la fe del lugar santo es lo que se le aplica hoy. Por eso yo dije, este mensaje de la justificación por la fe para la Odisea es para perdición, pero para nosotros, que entendemos ahora esta realidad, es para salvación, porque vamos a entender el mensaje correctamente, ¿verdad? Y dice, el presente mensaje de la justificación por la fe es un mensaje de Dios, lleva las credenciales divinas, pues su fruto es para santidad. O podríamos decir, primero, santidad significa entender, comprensión de la verdad, santificarlos en la verdad, pero también hay que entender la obra de expiación, que es purificación y restauración, la boda del Cordero, la unión con la naturaleza divina, ¿verdad? Dice, algunos que necesitan grandemente la preciosa verdad que les fue presentada, nos tememos que no recibieron su beneficio. ¿Cuál tenía que ser el beneficio de este mensaje? Me gustaría que al menos los... ¿Cristo nuestra justicia? ¿Cómo? ¿Cristo nuestra justicia? ¿Cristo nuestra justicia? Tenía que ser, es decir, este mensaje tenía como propósito prepararnos para la boda del Cordero, unirnos con la naturaleza divina. Y este tenía que ser el beneficio. El beneficio es la unión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, dice, nos tememos que no recibieron su beneficio. ¿Por qué? Porque rechazaron el mensaje. No recibieron esta unión, no recibieron la verdad que necesitaban para que se forme este carácter, para que pueda participar en la boda del Cordero. Y es decir, la presencia del Espíritu Santo. Recuerden que en aquel momento la sierva dijo, debido al rechazo, el Espíritu Santo se ha retirado y este pueblo, como camina solo, pues se ha ido hacia Egipto, símbolo de la muerte, es decir, camina hacia la muerte. Que luego tuvimos la visión del tren rápido, que iba directamente a la muerte, y que su conductor era el mismo Satanás, ¿no? Pues esto es lo que trataba de decirnos. Dice, no abrieron la puerta de su corazón, de su mente, para recibir a Jesús como huésped celestial y han sufrido una gran pérdida. ¿Por qué dice que no recibimos a Jesús? Porque Jesús es el modelo. Nosotros necesitábamos entender este mensaje mirando al modelo. ¿Con qué poder el modelo venció, hizo los milagros? ¿Cómo fue vencedor? Precisamente debido a este mensaje. Cristo, nuestra justicia, es decir, el Espíritu Santo es nuestra justicia. Claro, hay que entender la encarnación, que también esto se perdió no, lo escondió el enemigo. Entonces, claro, si tú no entiendes la encarnación, ¿qué pasó? Tampoco puedes entender quién es Cristo, nuestra justicia. ¿Verdad? Dice, ciertamente hay un camino estrecho por el que debemos caminar. La cruz se presenta a cada paso. Debemos aprender a vivir por la fe. Y esto, queridos, es lo que me estoy esforzando a ayudaros a entender de qué significa aprender a vivir por la fe. Confiar plenamente en Cristo. Lo que yo os digo siempre es que no tenemos que depender de nadie. Solamente dependemos de Cristo. Y Cristo se encargará de lo que necesitemos. Literalmente. Y eso es lo que dice aquí. Debemos aprender a vivir por la fe, creer a Dios por su palabra. Dice, entonces las horas más oscuras serán iluminadas por los benditos rayos del sol de justicia. Podemos pasar por todas las pruebas, como pasó el modelo, ¿verdad? Dice, no estamos seguros si descuidamos escudriñar diariamente las escrituras en busca de luz y conocimiento. Las bendiciones terrenales no pueden obtenerse sin trabajo de estudio, ¿verdad? Dice, y podemos esperar
que las bendiciones espirituales y celestiales lleguen, y podemos esperar que las bendiciones espirituales y celestiales lleguen sin un esfuerzo sincero de nuestra parte? Imposible. Hay que trabajar las minas de la verdad, que son las escrituras, Biblia, Espíritu, Profecía. Dice el salmista: la entrada de tus palabras alumbra, da entendimiento a los simples. La palabra de Dios no debe mantenerse apartada de nuestra vida. Debe ser entretenida en la mente, acogida en el corazón y ser apreciada, amada y obedecida. Quiero hacer una distinción aquí que probablemente algunos de vosotros os preguntéis, como yo también me pregunté en su día, cuando dice, debe ser entendida la mente y acogida en el corazón. Y yo siempre cuando digo corazón, la mente. Pero tenemos que hacer una distinción. Y Dios lo sabe porque Él nos creó. Vosotros sabéis que tenemos un centro de decisiones en medio de nuestro cerebro. Cuando dice la mente se refiere al cerebro, ¿verdad? Pero en medio del cerebro está el arca del pacto, el centro de decisiones, el que toma decisiones, que no sé cómo se llama, hipotálamos o algo así, creo que no me acuerdo ahora técnicamente cómo se llama, pero es un núcleo pequeño y desde allí, los científicos hoy han descubierto esto, desde ahí tomamos las decisiones. Pues cuando habla de corazón, habla de aquello es el arca del pacto, en aquello es cuando el Espíritu nos habla. ¿Entendéis? Esto es difícil de explicar. No sé cómo explicarlo para que no digáis que Gabriel está loco. Aunque da igual a estas alturas ya. Pero entended la mente, el cerebro en su conjunto y el corazón es el centro de decisiones de nuestra mente. Esta es la diferencia, ¿vale? Y dice, vuelvo a empezar la frase porque si no se pierde. La palabra de Dios no debe mantenerse apartada de nuestra vida. Debe ser entretenida en la mente, acogida en el corazón, y corazón no se refiere a nuestro corazón, sino al centro de decisiones, y ser apreciada, amada y obedecida. Necesitamos también mucho más conocimiento. Necesitamos ser iluminados con respecto al plan de salvación. Y no se puede pretender uno que es de los 144.000 si no entiende bien el plan de salvación. Dice, atento a lo que dice aquí, no hay uno entre 100 que comprenda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que no estamos preparados. Ni uno de 100. Ni uno de 100. Que entiendan estas cosas. Les pasó a ellos y pasa hoy. De esto me quejo yo todo el rato. ¿Qué nos pasa hoy? Yo hablo, pero da la sensación que como Juan en el desierto, ¿verdad? ¿A quién habla este tío que no lo escucha nadie? Algunos, estoy seguro que algunos se están riendo, pero da igual, eso me importa menos, ¿no? Dice, algunos de otros ministerios me refiero, no de aquí, de lo nuestro. Cuando la luz comienza a brillar para aclarar el plan de redención a la gente, dice, el enemigo trabaja con toda diligencia para que la luz sea apartada de los corazones de los hombres. Y esto lo vemos. Esto ocurre tanto a nivel personal, a mí, estoy seguro que os pasa a vosotros también, y esto es lo que hace, es la obra del enemigo, de no dejarnos entender, que no estemos conectados con el Espíritu de Dios y que no podamos entender. Esta es su obra, literalmente. Dice, si venimos a la palabra de Dios con un espíritu enseñable y humilde, es decir, no venir como maestro. Yo me sé, pero yo me sé la Biblia, me sé el espíritu, profecía, ¿qué no sé yo? Estoy perdido. Si esta es mi manera de presentarme ante Dios, porque una de las cosas que yo decía el viernes tarde, digo, nosotros cuando abrimos la palabra de Dios, ¿con quién hablamos? Hablamos con Dios. ¿Quién habla aquí? Habla Dios. Esta es su palabra. ¿No? Entonces, hablamos con Dios. Esto no es forma, esto es realidad. ¿Quién nos habla ahora? ¿Quién nos ayuda a entender lo que está escrito? Él. Si no es Él,
Es justamente lo que trata de decir aquí. Si venimos a la palabra de Dios con un espíritu enseñable y humilde, dice, la basura del error será barrida y gemas de la verdad por largo tiempo ocultas a nuestros ojos serán descubiertas. Y ahí nos dice la manera correcta en la cual tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Pero si me vengo prepotente, yo soy teólogo, estudiado, tengo doctorado, o soy anciano de iglesia, o incluso yo mismo, llevo 30 años estudiando la Biblia, pero ¿qué me vas a decir tú a mí? Que si yo me la sé, que yo sé esto, que sé lo otro, ¿qué tal? En el momento que vengo con esta prepotencia, el espíritu, adiós. Y no es broma. Es exactamente así como funciona. Yo voy con prepotencia, el espíritu no me puede enseñar nada. ¿Por qué? Porque yo creo tenerlo todo claro. Entonces, ¿cuál es la obra del espíritu? Enseñarme. Pero si yo no estoy dispuesto, el Espíritu Santo no pierde tiempo. El Espíritu Santo sí que se va, dice, ok, ¿lo tienes todo claro? Venga, va, adelante. Tira, ya veremos dónde vas a parar. ¿Entendéis? Y no es broma lo que estoy contando, parece una broma, pero no es. Si el espíritu no tiene material, que no pierde tiempo. No pierde tiempo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fijaos aquí, dice, gemas de la verdad por largo tiempo ocultas a nuestros ojos serán descubiertas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué está la gente espantada y huye cuando está escuchando todas estas cosas? Dice, pero si de esto no os ha hablado nadie nunca. Claro, pero ¿cuál es el problema? Que tu fe está fundamentada sobre lo que dicen los maestros. Tú nunca te has parado en la Biblia, tú nunca te has parado en el Espíritu y Profecía, por eso para ti esto es novedad 100%, y en lugar de adaptarte, asimilarla, empiezas, como decía yo esta mañana, el maratón de Boston. Venga, todos a correr, vaya, tiramos fuerte. No has visto la reflexión de esta mañana, Orfa, por eso no entiendes lo que digo. Digo, la gente cuando se echa a huir, cuando escucha cosas que desconoce, empieza el maratón de Boston. Ya sabes que es una de las carreras más famosas ahí en Estados Unidos. Todo se pone a correr, pero no hacia Dios, sino al otro lado, hacia el enemigo, ¿verdad? Y yo utilicé esta mañana unas cuantas veces en una de las reflexiones, la primera más larga, la utilicé unas cuantas veces. Esto es lo que hace la gente. Estas gemas, por tanto tiempo ocultas y preparadas justamente para los 144.000. Los 140.000 entienden la encarnación, quién es Cristo, quién es su naturaleza divina, Cristo nuestra justicia, el trabajo que se tiene que hacer, qué es el arca del pacto. Yo siempre lo digo, la gente dice, pero ¿qué dice este tío? Está loco, ¿dónde pone esto? Claro, como no entiendes, no estás adaptado al Espíritu y Profecía, no lo entiendes. Y está claro. Pero donde nosotros somos templo, ¿y qué es esto? El lugar santísimo. Y el arca del pacto, donde habita ¿quién? Dios, la divinidad. ¿Habita qué? ¿Verdad? Que lo decía Jesús, que está en su mente. ¿No? Entonces, todo esto viene con el estudio, ¿verdad? Eso no, trato de ayudaros a entender, no va de prepotencia ni nada. Dice, no estamos seguros si descuidamos escudriñar, perdón, no vuelvo a empezar, te has vuelto borracho, Gabriel. Y eso que no he bebido nada, agua. Habrán puesto algo aquí. Dice, hay gran necesidad de que Cristo sea predicado como la única esperanza y salvación. Esto hay que entenderlo, queridos, porque hay un mareo entre el Espíritu Santo y Cristo que la gente no entiende. Vamos a ver. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es un ser divino que no tiene identidad y que le representa a Jesucristo, que también está en él. Pero, es decir, cuando habla de Jesús, habla de naturaleza humana, este cuerpo que me has preparado. Cuando habla de Cristo, habla de naturaleza divina, pero no el Espíritu Santo en todo su potencial, porque entonces sería Dios, sino la influencia del Espíritu Santo. Es decir, hay que entender, cuando Dios creó a Adán, ¿quién sopló en sus narices soplo de vida? Cristo. ¿Cristo se fundió en Adán? No, Cristo existía,
pero su espíritu se compartía con el hombre. Eso pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su influencia está en Jesucristo y estará en nosotros también. Pero el Espíritu Santo no está 100% en alguien concretamente, porque dejará de existir como persona. Esto sería imposible. ¿Entendéis? Esto es cuando nos habla, veis, sea la Biblia, el Espíritu y Profecía, cuando veis que habla de Cristo, habla de la naturaleza divina de Jesucristo, que es la influencia del Espíritu Santo. Cuando habla del Espíritu Santo, también es la obra y la influencia del Espíritu Santo, pero nosotros no podemos tener el Espíritu Santo en nosotros, o sea, que se funde en nosotros. Esto es imposible. Esto no puede ser. Entonces, es así como necesitamos entender nosotros cuando habla de Cristo, es la naturaleza divina de Jesucristo, la naturaleza divina que corresponde al hombre, ¿verdad? Y no confundir con que el Espíritu Santo viene y se funde en nosotros, porque se funde en ¿cuántas personas? Si fuera así. Solo podría ser en uno, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está en todos los seres creados. Porque el Espíritu Santo tiene todos los atributos que tenía Cristo antes. Era uno igual a Dios. ¿Entendéis? Qué difícil es cuando no tengo yo uno como Pedro aquí que me confirme. Ahora me estaba fijando en Orfa, pero Orfa está trabajando y tienes que trabajar, ¿no? Pero me fijo como le das con la cabeza y tal, digo, me entiende. Si me entiende, me entienden los demás también. Tienen que entender. Y si no me entienden, ahí tienes a Orfa, que ella sabe más, Os puede ayudar, ¿verdad? Me refiero a tus americanos, a los tuyos más cercanos, ¿no? De estos de por aquí, pues ya veo que Pedro esta vez no está, no sé si seguirá estando o qué pasará, no lo sé, ya veremos. Entonces, es así como necesitamos entender cuando habla del Espíritu Santo o cuando habla de Cristo, la naturaleza divina del hombre Jesucristo, que esta es la que comparte con nosotros. Jesucristo es el segundo Adán, es nuestro Padre. Entonces, Él comparte con nosotros esta naturaleza divina que deberíamos de haber tenido por el primer Adán. ¿Entendéis? Y es necesario entender esto porque mucha gente confunde. No, Jesucristo es un Dios. Sí, es Dios por decreto, no por naturaleza. ¿Entendéis? Entonces, cuando tú hablas del primer Adán y le explicas que el primer Adán tenía que compartir con nosotros la naturaleza divina, no la entiendes de la misma manera cuando le dices que es Jesucristo, porque entienden que Jesucristo es como si fuera un Dios. Y sí, es Dios, pero es Dios no por naturaleza, sino por decreto, porque lo dice el Padre. Cuando digo por decreto, entendéis, el Padre dice, es mi hijo, ¿verdad? Es así como necesitamos entender esto. Bien, por eso son buenas estas reuniones, porque allí es donde vosotros podéis interactuar, podéis preguntar, podéis aclarar cosas que pues puedan crear dudas, ¿verdad? Pero como yo me suelo anticipar, como os veo por ahí alguna carita, bueno, de momento veo solamente Orfa, ¿no? Pero me fijo en vosotros y me doy cuenta si recepcionáis, si lo pilláis o os quedáis ahí a ver qué dice este tío, ¿no? ¿Verdad? Y esa es la ocasión cuando uno interviene y yo puedo explicarme mejor, para que no quedéis con dudas, que esta es la clave. Nosotros queremos ser los 144.000, ¿no? Dijimos que nos vamos a ver cara a cara, ¿o qué? Pues esa es la idea, ¿no? Nos preparamos para esto, ¿vale? Dice, cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada en la reunión de Roma, esta Roma es cerca de Nueva York, en Estados Unidos, no es Roma de Italia, porque yo también quedé un poco confundido, por lo que me fui en origen a la reflexión y vi dónde se hizo la reflexión y se hizo cerca de Nueva York, hay una localidad que se llama Roma, existe porque yo la comprobé, está ahí. Porque al principio pensé, Roma, Italia, la sierva en Italia, me quedé con la duda, ¿verdad? Eso Pero es no, algo nuevo. es Roma, una localidad cerca de Nueva York, ¿vale? Ya. Es una reunión que se habían reunido todos ellos ahí, ¿verdad? Dice, cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada en la reunión de Roma, llegó a muchos como el agua llega al viajero sediento. El pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, ¿qué es lo que quiere decir? Y Cristo nos comparte su vida, la de la encarnación, su espíritu. Esta es que nos imputa. Nos la da a nosotros, ¿verdad? Dice,
no por mérito alguno de nuestra parte, en términos absolutos. Por eso el mensaje del día de expiación es una continuación de la obra del lugar santo, porque no se puede separar. Es una continuación de la obra del lugar santo, pero recuerden que a este justificación por la fe luego le añade Cristo nuestra justicia, porque define perfectamente de lo que en realidad nos está hablando. ¿Qué comparte con nosotros? ¿Cuál es este beneficio que ellos habían perdido en 1888, pero que nosotros debemos de tenerlo? La presencia del Espíritu Santo. Es lo que en la visión de los dos tronos nos dice que el pueblo de Dios pide, Padre, danos tu Espíritu, porque entendemos que sin este don inmerecido no podemos ser salvos. Este es la ley, el carácter, el manto de gloria, todo esto representa el Espíritu Santo. Entonces, por eso el pueblo final pide, Padre, danos tu Espíritu, siempre en nombre y a través de Jesucristo. Lo recibimos, ¿vale? Él es el mediador. Esto lo doy por sentado, que no tengo que explicarme en esto, porque alguno igual me pedirá, pero si el Padre nos comparte a nosotros el Espíritu Santo, que en la reflexión de viernes sí que salió, que decía, no, que el Padre nos envía Espíritu Santo, siempre, siempre a través y en nombre de Jesucristo. El Padre no se salta el orden celestial, jamás, y nosotros tampoco, ¿verdad? Por lo tanto, dice, no por mérito alguno de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios. Dice, parecía un pensamiento precioso. Porque claro, para ellos esto era una novedad. Y para nosotros, ¿qué os cuento? Porque de repente nos quita una carga, porque nos han vendido tanto tiempo. No, que nosotros tenemos que pelear contra pecado. Pero nos dice aquí que nosotros recibimos ese don gratuito no por mérito alguno de nuestra parte. Es Él el que nos purifica, es Él el que nos restaura. Pero nosotros creemos, por fe, le creemos y le seguimos. Este es el tipo del día de la expiación, lo que hacía el pueblo en el día de la expiación, ¿verdad? Sigamos. Dice, el enemigo del hombre y de Dios no quiere que esta verdad sea presentada claramente. Y este es el título. Os prometí desde el principio que cuando llegamos, este es el título de nuestra reflexión, porque me pareció fundamental. Es justamente lo que está pasando en este momento. El enemigo no quiere que esta verdad, y por cierto, ¿cuál es esta verdad fundamental para nosotros hoy? ¿Os dais cuenta? Cristo nuestra justicia, queridos. Y nosotros no podemos entender Cristo nuestra justicia si no entendemos qué pasó en la encarnación. ¿Os dais cuenta? Si tú no entiendes qué pasó en la encarnación, porque el don gratuito nos fue ofrecido en la encarnación, no en la cruz. En la cruz, al quitarse el dominio al enemigo, se ofreció la posibilidad de enviarnos el Espíritu Santo a pesar de nosotros. Nosotros no, por eso lo matamos, porque no entendimos lo que vino a hacer. Pero Jesús dijo, Él vino a revelar la gloria de Dios. ¿Cuál gloria? A este don inmerecido, el que nos faltaba. Eso es lo que había venido a hacer, pero ¿quién lo entiende? Sin el Espíritu Santo no lo entendemos. Lo colgamos en la cruz y lo matamos. Y precisamente eso sabía Dios que iba a pasar, que nosotros sin Espíritu lo mataremos. No podemos hacer otra cosa, que es que sin el Espíritu tenemos el carácter ¿de quién? Del otro. Estamos bajo su dominio. Nos guste o no nos guste, pero está la verdad, revelada por el Evangelio. Si no tenemos el Espíritu Santo, tenemos el otro Espíritu. No hay camino intermedio. Pues sí, hermano, porque el Espíritu Santo es el que nos da vida. Como el Señor Jesús dijo en su humanidad, la carne para nada aprovecha, sino el Espíritu que da vida. Y sin el Espíritu nosotros estamos muertos, porque Claro. no tenemos la vida en nosotros plantada. Correcto. Pero gracias a Cristo nuestra justicia, el Espíritu Santo, lo podemos recibir en nosotros y tenemos vida a través del Espíritu. Amén. Así es, así es. Y esto representa la ley, el carácter, el manto, que nos habla de previo a la boda del Cordero, ¿verdad? Todo esto representa el Espíritu, el acompañamiento del Espíritu Santo. Dice, el enemigo del hombre y de Dios no quiere que esta verdad sea presentada claramente. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Presentarla claramente.
¿Por qué tenemos multitudes todos los días que nos entra aquí miles y miles y miles? Porque tienen el Espíritu Santo, ¿no? Es una pena, queridos. Me da ganas de llorar. No sé si recordáis cuando decía yo que yo me fijo a mi alrededor y solo veo muertos. Gente que anda, cree tener conexión con el Espíritu de Cristo. Porque si fuera así, entendería esto. Pero no lo entiende. Ni siquiera cuando se le presenta. No lo entiende. Y es justamente lo que está diciendo aquí. Dice, porque el enemigo sabe que si la gente la recibe plenamente, fijaos lo que ocurre, su poder será quebrantado. Es decir, somos libres. Somos libres, por fin. Salimos de su dominio. Ya no tiene poder sobre nosotros. Y por eso nos mantiene engañados a los que los mantiene, ¿verdad? ¿Entendéis? Yo hablo de principio, pero me entendéis, ¿no? Dice, si puede controlar las mentes, de modo que la duda y la incredulidad y las tinieblas compongan experiencia de los que dicen ser hijos de Dios, podrá vencerlos con la tentación. Ahora, en esta frase nos explica la batalla del Armagedón. ¿Dónde está la batalla? Dice, si puede controlar las mentes, de modo que la duda y la incredulidad y las tinieblas compongan la experiencia de los que dicen ser hijos de Dios, podrá vencerlos con la tentación. Ahora pregunto yo, si el campamento de Israel, es decir, si mi mente no está purificada, ¿me engañará Satanás? Es lo que Dios dice. Claro. Si el enemigo tiene algo en mi mente que todavía puede atarse a él, moriré. Por eso Dios nos dice que en el día de la expiación he de purificar el santuario, la mente. ¿Dónde está la batalla del enemigo? Sobre la mente. Sí. ¿Dónde ha metido el enemigo toda la basura? Aquí. ¿Qué santuario tiene que ser purificado? Queridos, sacar de aquí toda la porquería del enemigo para poder ser libres, ¿verdad? Dice, esa fe sencilla que toma a Dios por su palabra debe ser alentada, dice. Debe ser alentada, que creamos a Jesús por su palabra, a Dios. Dice, el pueblo de Dios debe tener esa fe que se aferrará al poder divino, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, aquí surge una pregunta. Si es don de Dios, ¿por qué unos lo reciben y otros no? ¿Dónde está la clave? Es lo que dijimos antes. Porque no lo tiene. ¿Hay algo aquí en la mente donde Dios, el enemigo se puede agarrar? Si lo hay, estamos muertos. Pero si limpiamos el campamento, recibimos el don. Si recibimos el don, hijos e hijas de Dios. Ahí ya se acabó. El enemigo ya no puede más. ¿Entendéis? ¿Cómo de importante es este mensaje para este momento? ¿Os dais cuenta? Dice, ¿alguien quiere decir algo? Eso es muy importante para que nosotros seamos libres, porque tenemos que sacar toda la basura de nuestra mente. Ahí Porque está. la batalla, como tú dices, es la mente. Porque si nosotros dejamos que Satanás use nuestra mente, estamos perdidos. Realmente. Nosotros no, ¿verdad, Luis? Nosotros no. No. En eso estamos trabajando. Sí. En eso estamos trabajando. Sigo. Dice, no todos recibirán la luz. Abandonarán sus pecados y creerán la palabra de vida eterna. Y sin retroceder, irán de una verdad a otra hasta ser guiados a toda la verdad. Dice, los que creen que Dios ha perdonado sus pecados por amor de Cristo, no deben, a causa de la tentación, dejar de luchar la buena batalla de la fe.
Su fe debe fortalecerse hasta que su vida cristiana, así como sus palabras, declaren: la vida de Jesucristo. ¿Leéis lo que pone en el texto? ¿Vosotros leéis lo que pone ahí? Dice la sangre de Jesucristo. Pero yo lo he traducido. El diccionario del cielo. La vida de Jesucristo me limpia de todo pecado. Porque ¿qué es lo que hace esta vida? Nos une con Cristo. Cuando nos une con Cristo, ¿hay pecado? No. Pues No. eso es lo que está hablando. La vida de Jesucristo me une, me libera de pecado. Porque separado de Dios cometo pecado. Pero unido a Dios ya no. He hecho traducción para que me entendáis del lenguaje celestial, ¿verdad? Mucha gente utiliza hoy la sangre de Jesucristo, no sé qué. Incluso dice, la sangre de Jesucristo, Satanás, que te haga y tú no sé qué. Esto es una broma. Esto es una broma. No entienden, es que no entienden. Utiliza esto como si fuera un mantra. Que no es así. No es así, ¿verdad? Hay que entender el lenguaje celestial. Y esto solo se puede cuando estás estudiando y te estás empapando de la verdad. Entonces Dios se nos revela, nos ayuda a entender qué es lo que trata de decir. Porque a través de esta forma de hablar de Dios es como ha mantenido la verdad para este pueblo final, escondida. Para que los demás que no se han santificado no entiendan. Pero cuando tú te santificas, entiendes y sabes de lo que habla Dios, ¿verdad? Es así como Él ha mantenido escondida estas verdades, ¿verdad? Que nosotros ahora las entendemos, las traducimos, por decirlo, nosotros. Es el espíritu, pero me entendéis el lenguaje, ¿no? Sí. Dice, muchos están en una condición tibia porque no viven por fe. ¿Y esto qué significa, queridos? Porque es que, no lo sé si os dais cuenta, yo siempre me paro en unas frases donde, siempre os digo, cuando mucha gente no ve nada, yo me paro y digo, aquí hay algo. Y dice, ¿y por qué la gente no vive por fe? No participan de la iglesia, no leen en la Biblia, no leen Espíritu de Profecía, no oran. ¿Lo hacen o no lo hacen? Espíritu de Profecía nos dice que son honestos. La visión de los tronos dice que son honestos. Esta gente es honesta. ¿Pero por qué no viven por fe? ¿Por cuál fe tiene que vivir? ¿La de los pastores, teólogos, doctores en la ley? ¿O la fe de Jesús? Espíritu de Jesús. La fe de Jesús. Ahora, tú te vas a la iglesia y preguntas, oye, ¿qué es la fe de Jesús? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Esa es la fe de Jesús. Pues nosotros no vivimos por esa fe. Eso es lo que trata de decir. Porque no viven por esa fe. Viven por fe por otros prejuicios que les han predicado en la iglesia. Y creen a sus maestros, a sus pastores y tal. Pero no tienen la fe de Jesús. No tienen el Espíritu. Que eso es lo que la fe de Jesús es su Espíritu en mí. Es Cristo mi justicia. Esta es la verdadera fe. Dice, creciendo en el conocimiento de la verdad, yendo de luz en mayor luz. ¿Cómo se obra esto? Por la fe de Jesús. Por la presencia del Espíritu. No hay otra manera. Dice, los tales tienen necesidad de alarmarse grandemente, no sea que lo que el Señor ha puesto a su alcance a un costo infinito. ¿Ahora entendéis de qué fe habla? A un costo infinito, ¿de qué habla? De la encarnación, del don inmerecido. ¿Os dais cuenta? Dice, les he quitado y dado a otros que apreciarán el don y lo usarán para su gloria. Si yo no traduzco este párrafo, ¿lo hubieses entendido igual? No es vanidad, ¿eh? Lo que quiero es, queridos, santifíquese. Eso es lo que quiero que entiendan. Santifíquese, porque la verdad está aquí. Y yo no soy mejor que vosotros. No soy mejor que vosotros. Créame, soy peor que vosotros. Si hay alguien que se conoce bien, soy yo. Ahora es verdad que también no os conozco a vosotros, ¿no? Pero no creo que seáis tan mal. No creo que estéis tan mal, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Si Dios me revela esta verdad, yo no soy especial.
Créame, o sea, si lo dices esto a mi mujer, dice, tío, déjate de tontadas, que este es normal, es un hombre normal, no tiene nada. De hecho, mi mujer duda bastante de que yo tenga el espíritu y tal. Lo duda, es lógico, ningún profeta en su casa es profeta, pero cuando entiende lo que yo estoy comentando y todo esto, si se da cuenta que en la iglesia no lo escucha, hay algo, pero cuando lo miro, pues no ve más que los hermanos de Jesús. Tío, cállate, no hables en contra de los fariseos, no digas, compórtate más normal, ¿no? Pues esto pasa, esto me pasa a mí también, ¿no crees que es igual, es igual? Dice, hay necesidad de temor y temblor, vigilancia y oración, para que no haya en ninguno de vosotros un corazón malvado de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Si la luz que Dios nos ha dado se mantiene en la indiferencia, si no se aprecia, no aumentará, sino que se convertirá en tinieblas. Yo os dije al principio qué significa Cristo nuestra justicia para la Odisea. Tinieblas. ¿Y qué significa para nosotros? Luz en aumento. Porque no paramos de estudiar y de entender, de aprender. ¿Verdad? Dice, nuestra única seguridad está en mirar continuamente a Jesús. Cuidado que dice Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué mirar a Jesús? ¿Qué tenemos que ver en Jesús? El ejemplo principal, Él es nuestro ejemplo, dice. Mira, que miremos a Jesús porque Él vino y nos dejó, nos marcó el camino que debemos vivir porque Él lo vivió. ¿Cómo venció Jesús, el hombre? ¿Cómo venció? Con la ayuda del Espíritu. Punto. No soy yo el que hace esto, sino el Padre que habita en mí. Él es mi carácter, Él es la ley. Él hace estas obras, no soy yo. Esto tenemos que ver en Jesús, porque este Jesús es la serpiente que estaba en el desierto y dice, mira y vive. ¿Entiende? Porque la serpiente era una contradicción, serpiente era símbolo de Satanás. Pero este símbolo en el desierto, colgado de un palo, representaba la cruz. Representaba al hombre Jesucristo hecho pecado, colgado en la cruz. Esto significaba, hecho Satanás, hecho pecado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el día de la expiación. Él tomó sobre sí nuestras incomprensiones, nuestros errores, todo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la expiación, cuando lo colocará sobre la serpiente, ¿no? Sobre el verdadero culpable, ¿no? El macho cabrío que lo manda al desierto, ¿verdad? Lo lleva hasta este momento, pero de momento estaba hecho pecado, ¿verdad? Por nosotros. También hay que entender que en la cruz, no te escucho, Orfa, estás hablando, pero estás con micrófono colgado. Oh, sorry. Ya, por eso, hermano, la presencia del Padre se retiró de él cuando los pecados de la humanidad cayeron. Muy bien, lo has visto, muy bien. Esto es lo que quería decir yo. Él fue hecho pecado, es decir, separación de Dios, porque en la cruz pasó esto, si no, no hubiese muerto. ¿Entendéis? Adán, sin pecar, no podía morir. Pero Cristo tomó sobre sí todos nuestros pecados, nuestras incomprensiones, nuestra separación de Dios, la tomó sobre sí, se separó del Padre, que este es el miedo que tuvo en Getsemaní. Esta experiencia tenemos que vivirla nosotros. Si, Orfa, verás la reflexión de esta mañana, la más larga, yo hablé de esto. Esta experiencia la tenemos, el desierto de la tentación, el hambre, lo utilizará el enemigo sobre nosotros. La experiencia de Getsemaní, Padre, no quiero separarme de tu espíritu, que también es el tiempo de angustia de Jacob. ¿Qué pide Jacob en la noche de angustia? Bendíceme tu espíritu. ¿Entendéis? Esta será también nuestra prueba. Señor, sálvanos, bendícenos, danos tu espíritu, que este nos persigue, nos quiere matar. ¿Entendéis? Y luego la cruz es el decreto de muerte. Pero nosotros no moriremos ahí. Pero sí, eso es lo que el enemigo, eso es lo que la cruz es el decreto de muerte final. Eso es lo que el enemigo quiere, matarnos, pero no podrá. El pueblo de Dios ya está lleno de la gloria de Dios. No podrá. La visión de los dos tronos, recuerden que dice que la sinagoga de Satanás adorará a los santos.
¿verdad? Pero adorará en realidad a Cristo que está en nosotros, ¿verdad? Sigo. Sigo porque se me fue la referencia. Como estoy atento a errar, ahora se me levantó ya. Dice, nuestra única seguridad está en mirar continuamente a Jesús. Por fe viva debemos apropiarnos de las preciosas promesas, porque cada promesa y mandato necesarios para nuestra salvación deben llegar a ser parte de nosotros, para que lleguemos a ser uno con Cristo. No sé si os dais cuenta. Lo que está diciendo, si nosotros tenemos esta fe de Jesús, confiamos plenamente, y cada mandato dice, cada promesa y mandato que están en las Escrituras, si nosotros obedecemos, que este es el camino trazado por Dios, dice, si vosotros me escucháis, yo puedo obrar en justicia, os puedo proteger. Pero si vosotros desobedecéis, os metéis bajo el dominio del enemigo, no puedo hacer nada. Recuerden que Dios solo puede obrar en justicia. Eso es lo que trata de decirnos aquí. Que nosotros, si nos agarramos de cada promesa hecha de Dios y obedecemos cada mandamiento de Dios, dice, necesarios para nuestra salvación, deben llegar a ser parte de nosotros. Es decir, lo creo tanto que me da igual que 1.000 millones de personas me digan lo contrario. A mí lo escrito está, no se toca, es sagrado. No se toca, está escrito. Yo no me aparto ni una. Porque si me aparto una, me meto el dominio del otro. Y Dios no puede hacer nada, porque he elegido yo desobedecer. Y dice, para que lleguemos a ser uno con Cristo. Cuando somos uno con Cristo, Satanás no puede tocarnos. Satanás no puede tocarnos. Por eso os decía yo, la visión de los dos tronos dice, el enemigo, la sinagoga de Satanás, adorará a los santos. ¿A qué santos? A Cristo en ellos. A Cristo en ellos. No les puede tocar, ¿verdad? Pero esto implica obediencia, esa fe que también tenía Jesús. Jesús no se salía ni una de la voluntad del Padre. Él respetó el plan del gran arquitecto porque sabía que su vida depende de esto y la vida de la humanidad dependía de esto. Entonces él, a rajatabla, se fue en cada paso siguiendo el plan de su Padre. Y eso tenemos que hacer nosotros, que cuesta mucho. Como decía Pedro el viernes pasado, hablas de dinero y empieza el maratón de Boston. Van para allá, ¿verdad? Esto es un ejemplo, puede ser otros, ¿no? Dice, en los días de Cristo no hay muchas más. Estamos en la 8 de 14, pero hay dos. Creo que hay una al final. O sea, no hay muchas más. Pero voy a ir rápido. Dice, en los días de Cristo hubo muchos que contemplaron sus obras poderosas, escucharon su instrucción divina, quedaron impresionados y casi persuadidos, pero no aprovecharon sus privilegios. Es decir, escucharon, sabían lo que tienen que hacer, pero no lo hicieron. Eso mismo hizo Lucifer en el cielo. Cuando Dios le habló y le explicó, te estás equivocando. Y dice que Lucifer casi quedó convencido, pero al final hizo de lo suyo. Pues aquí pasa lo mismo. ¿De quién es este carácter? Dice, pero no aprovecharon los privilegios, porque la confesión no se hizo para salvación. Se hizo para justificación personal. Confiesan pecados, pero para justificarse. Pero cuando me justifico yo, no me justifica Cristo. ¿Entendéis la diferencia? Esa es la diferencia. Dice, las impresiones no duraron porque no llevaron a la práctica sus convicciones y los que habían estado a punto de ser persuadidos no fueron contados en el bando de Cristo. Ellos pueden ir a la iglesia toda su santa vida. No le pertenece a Cristo. ¿Entendéis? Desgraciadamente lo digo. Dice, es peligroso para el alma dudar, cuestionar y criticar a Gabriel, la luz divina. Dios dice, no es a ti, a quien critican, es a él. He hecho una broma, permitirme, ¿verdad? Pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando, ¿verdad? La gente, en lugar de centrarse en el mensaje, se centran en el mensajero y pierden de vista el mensaje. Y se acabó, ¿verdad? Dice, Satanás presentará sus tentaciones hasta que la luz aparezca como tinieblas. Y tú dices, ¿cómo que la luz aparezca como tinieblas?
Si no tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos los ojos cerrados, no entendemos. Leemos, pero no entendemos. Y esto es una realidad. A mí me pasa constantemente. Yo os lo digo, ya os lo conté muchas veces, pero yo me he leído El deseo de todas las gentes, no me acuerdo cuántas veces. Cada vez que lo leo, descubro cosas nuevas y digo, narices, pero si me lo he leído tantas veces. ¿Cómo que no lo he visto? ¿Quién abre la mente? Es Él, y Él sabe en qué momento. Y cuando ahí tenemos que darnos cuenta que nuestra vida y cada día es como una cadena. Cada día es otra, ¿cómo se llama? Eslabón, otro eslabón. Entonces, si yo hoy desobedezco, este eslabón no existe en esta cadena. Y en este día estaba preparado para que yo entienda una realidad. Pero al no estar conectado con Cristo, me la he perdido. Pues más o menos así funciona eso. Por eso nos encontramos que leemos la palabra de Dios y dices, pero si me la he leído, ¿cuántas veces me la he leído? ¿Cómo que no me he encontrado yo esto? Porque, o sea, te encuentras un texto que dices, este texto no estaba aquí, imposible. Yo me leí este libro 20 veces. Este texto, esta frase no estaba aquí. Y me ha pasado, y os lo cuento por experiencia real. Dices, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? Pues así pasa, porque escogemos no caminar por fe, no creemos a Jesús, ¿verdad? Dice, aquellos que caminan en sus rayos la encontrarán cada vez más brillante hasta el día perfecto. ¿Cuál es el día perfecto? La boda del Cordero. No me digan la venida de Cristo, porque la venida de Cristo es para condenación, ¿eh? Libera a sus santos, pero es para condenación para el mundo. Si nosotros en la boda del Cordero no vemos la luz del día completa, se acabó. Se acabó. Por lo tanto, lo que está hablando aquí es de la formación, de esa progresión de entendimiento de formar un carácter. De eso está hablando aquí. Dice, aquellos que caminan en sus rayos. ¿Qué son sus rayos? Cada día con su entendimiento, con este proceso progresivo, ¿entendéis? Dice, la encontrarán cada vez más brillante. Es decir, lo que trataba de explicar yo antes. Lees textos y dices, ¿cómo no lo vi? O si lo veo en otra luz, más amplia, más comprensión, ¿verdad? De eso habla, de la formación de este carácter que tanto necesitamos, ¿verdad? Yo no sé si hablas conmigo, porfa, pero que sepas que te tengo en la mira. Entonces, cuando hablas y estás con el micrófono, no te molestes, pero me centro en ti porque a ti te veo, a nadie más no veo. Y necesito hablar con alguien porque si no me da la sensación que hablo solo como loco. Alguna locura habrá, pero no tanto. Dice, cada rayo de luz que envía al cielo es esencial para nuestra salvación. Cada rayo de luz. ¿Te pierdes uno? Os voy a dar un ejemplo. La encarnación. Te has perdido el entendimiento de la encarnación y no entiendes nada. ¿Os dais cuenta? Pues eso es. Cada rayo de luz que envía al cielo es esencial para nuestra salvación. Dice, vivimos en los últimos días y el Señor no quiere dejarnos en la oscuridad y la incertidumbre. Por eso vemos el llamado de Apocalipsis 18:4 cuando dice, salid de Babilonia. Porque en esta confusión no hay manera que entendáis. No me vais a entender, no me escucharéis. Dice, salid de Babilonia porque yo he preparado a un camino, a alguien que os ayude a entender. Vais a ir por el campo. Va a costar, ¿verdad? Porque hay hierbas que pinchan y sí, el camino es escabroso, es que es difícil, ¿verdad? O vea la visión del camino angosto. Al final, cuando llega sobre el final, está lleno de sangre. No es un camino fácil, pero asegura la salvación. Es el camino que el mundo no quiere. El mundo quiere yates, aviones, carreteras asfaltadas, coche, comodidad. No quiere el camino. Y os habla uno que está acostumbrado a la ciudad, ¿no? No al campo. Pero al final tuve que salirme para el campo, ¿no? Aunque no estoy muy lejos de la ciudad tampoco. Bien, dice, hay grandes bendiciones reservadas para aquellos que guardan los mandamientos de Dios, no solo de nombre,
sino con sinceridad y verdad. ¿Qué dice Dios? Hay bendiciones reservadas. Solamente aquellos que confían plenamente en Dios, que caminan con Él, le creen, andan guardando los mandamientos, no solo de nombre, sino con sinceridad y verdad, esas bendiciones serán para ellos. Qué importante texto, honestamente. Qué locura de texto. Dice, ha sido necesario exaltar la gran norma de la justicia, pero al hacerlo, muchos han descuidado predicar la fe de Jesús. ¿Es verdad? ¿Quién predica la fe de Jesús en la iglesia? ¿Siquiera saben qué significa? Tú te vas en medio de la iglesia y dices, oye, aquí en la Biblia habla de la fe de Jesús. ¿Me puedes explicar qué es esa fe de Jesús? Os garantizo que 99,99,99 no tienen ni remota idea. Se sabe el texto uno de memoria o se lee una y otra vez en la iglesia, pero nunca se ha comprendido. ¿Sí? De los que guardan los testimonios de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero vosotros sí. Por la Vosotros gracia sí. de Dios. Amén. Vosotros y yo también. Yo y vosotros, ¿no? Dice, si queremos tener el espíritu y el poder del mensaje del tercer ángel, debemos presentar, atentos aquí, la ley y el evangelio juntos. ¿Qué es la ley? Los mandamientos. Cristo nuestra justicia. ¿Y quién es el evangelio? Jesucristo. O sea, el espíritu y la ley. El espíritu y la palabra, perdón. El Espíritu Santo y el hombre Jesucristo. El Espíritu Santo y la palabra. El evangelio y la ley junto. ¿Ahora entendéis el mensaje del día de la expiación completo y su obra? Y este es el mensaje del tercer ángel. Cuando dice la ley y el evangelio, es el Espíritu y Jesucristo, la fe de Jesús. ¿Me hago entender? María, ¿me hago entender? Sigo. María, Sí, no, hermano. María Sí. creo que no me escucha o se ha ido al baño, no me contesta. En fin, dice, así como un poder de abajo, sí, debemos prestar la ley y el evangelio juntos, dice, porque van de la mano. Así como un poder de abajo está incitando a los hijos de desobediencia a invalidar la ley de Dios y a pisotear, ¿qué dice la iglesia? ¿Pecamos hasta? Está bien. Increíble, ¿no? ¿Cumplimiento de la profecía en medio de nosotros? ¿Lo entiende la iglesia? No. ¿Qué espíritu tiene dentro? Qué locura, ¿verdad? Pero está escrito. Dice, así como un poder de abajo está incitando a los hijos de desobediencia a invalidar la ley de Dios y a pisotear la fe de Cristo como nuestra justicia, un poder de arriba se está moviendo en los corazones de los que son leales para exaltar la ley y levantar a Jesús como Salvador completo. ¿Qué es la ley? No soy yo, es el Padre, el Espíritu, mediante el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué es la ley? El Espíritu y Jesús, levantar a Jesús como Salvador completo. ¿Entendéis? Porque a través de Jesús recibimos la ley, el carácter. ¿Entendéis? Qué bueno el diccionario del cielo, porque si no, no tendríamos ni una, ¿verdad? No, ni vosotros. Pero ¿os dais cuenta cómo habla Dios para que estas verdades han sido preservadas para nosotros ahora, pero la iglesia no las entiende? ¿Entendéis? Dice, a menos que el poder divino se introduzca en la experiencia del pueblo de Dios, las teorías falsas y las ideas erróneas cautivarán la mente. ¿Qué es lo que está pasando ahora a nuestro alrededor? Exactamente eso. Está pasando exactamente esto. Dice, Cristo, atentos, Cristo y su justicia desaparecerán de la experiencia de muchos y su fe carecerá de poder
y de vida. ¿Es eso lo que está pasando en la iglesia? ¿Por qué dice la iglesia que peca hasta que Cristo viene? ¿Por qué no ven el poder? No ven la solución de Dios. Por eso han llegado a esta conclusión. Pero ¿sabéis lo que más se está diciendo cuando afirman esto? Que el espíritu que les guía no es el espíritu de Cristo. Ellos no saben que dicen esto, pero es eso lo que dicen. Por eso les falta el poder. Porque no ven a Cristo. ¿Verdad? Dice, los tales no tendrán una experiencia diaria y viva del amor de Dios en el corazón. Y si no se arrepienten celosamente, estarán entre los representados por los laodicenses que serán vomitados de la boca de Dios. Terrible, ¿verdad? Terrible. Dice, el Señor puede hacer poco por su pueblo a causa de su fe limitada. ¿Por qué no viene Cristo? ¿Por qué no se prepara la esposa? Porque no tienen esa fe de Jesús, que viene a través de los escritos, ¿está? ¿Verdad? Dice, los ministros no han presentado a Cristo en su plenitud al pueblo, ni en las iglesias, ni en nuevos campos, y el pueblo no tiene una fe inteligente. No han sido instruidos como deberían en que Cristo es para ellos salvación y justicia. El amor que Cristo manifestó al tomar la naturaleza humana, al soportar el insulto, el reproche y el rechazo de los hombres, al sufrir la crucifixión en la cruz, debe presentarse en todo discurso. Porque si tú no presentas la obra de Cristo desde la encarnación hasta el final, no se entiende. El pueblo no es salvo. No puede purificar su mente, ¿verdad? Y dice, es el estudiado propósito de Satanás impedir que las almas crean en Cristo como su única esperanza, porque la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. ¿Necesitáis que os lo explique otra vez? ¿Qué significa? La vida de Cristo que nos une con Él. Entonces ya no hay pecado. ¿Entendéis? Esta es la traducción correcta. Dice, la sangre de Cristo que limpia de todo pecado solo es eficaz en favor de aquellos que creen en su mérito y que la presentan ante el Padre como lo hizo Abel en su ofrenda. Ofrenda en obediencia a como le dijo Dios. La ofrenda de Caín en las que habitualmente ofrecemos todos los días. Lo digo en términos generales, ¿vale? Lo digo en términos generales. Que no se me enfade nadie. Que ya cada vez quedamos pocos. Dice, la ofrenda de Caín fue una ofensa a Dios, porque era una ofrenda sin Cristo. ¿Por qué era sin Cristo? ¿Por qué no hizo lo que le dijo Cristo? Hizo lo que le dio la gana. Desobedeció. Entonces, ¿pudo Cristo hacer algo por él? No, se metió en el dominio del enemigo. Dice, la carga de nuestro mensaje no son solo los mandamientos de Dios, sino la fe de Jesús. ¿Os dais cuenta dónde pone el peso? En la fe de Jesús. No soy yo, es el Padre en mí. Esta es Cristo nuestra justicia. Esto es lo que representa. Dice, una luz brillante brilla en nuestro camino hoy y conduce a una mayor fe en Jesús. Debemos recibir cada rayo de luz y caminar en él para que no sea nuestra condenación en el juicio. Nuestros deberes y obligaciones se hacen más importantes a medida que obtenemos una visión más clara de la verdad. La luz pone de manifiesto y reprende, y esto no nos gusta mucho, pero si queremos quitar el cáncer de medio, el cirujano tiene que quitar lo que está mal. Dice, los errores que estaban ocultos en las tinieblas. Y a medida que llega la luz, la vida y el carácter de los hombres deben cambiar en consecuencia para estar en armonía con ella, con esta luz. Dice, los pecados que antes eran pecados, atentos aquí, dice, los pecados que antes eran pecados de ignorancia a causa de la ceguera de la mente, ya no pueden permitirse sin incurrirse en culpa. Es decir, el Espíritu Santo viene y te lo dice una vez, 2 y 3. Y dice, ¿y por qué no me escuchas? Pues ahora eres culpable. Porque yo vengo a explicarte, pero no me haces caso. Entonces,
ahí se convierte en culpa. Deja de ser ignorancia. Recordáis que Dios dice, Dios no nos hace culpables de los tiempos de ignorancia, pero los tiempos de ignorancia no son infinitos. Si tú rechazas, Dios dice, pero te quiero enseñar, ¿por qué no me escuchas? Ah, no quieres, vale, culpable. ¿Entendéis? Dice, cuando la luz, buscada cuidadosamente y con oración, se proyecta sobre la mente desde los oráculos vivientes de la Biblia, los individuos y las iglesias son colocados bajo mayor responsabilidad que antes. A medida que se da mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por ella, o serán más perversos y obstinados que antes de que llegara la luz. Y eso es lo que ocurre cuando rechazamos la luz que Dios nos envía. Al final terminaremos en la oscuridad. Este es el proceso y eso es lo que he tratado en las últimas reflexiones de ayudaros a entender. Cuando nosotros rechazamos cualquier rayo de luz, elegimos meternos bajo un otro camino. Es decir, actuamos como Caín. Dios nos dice, esto es lo que yo he dicho que tienes que hacer. Y tú no lo haces, pues allá tú. Vete por el otro camino, pero que sepas que morirás. No te queda otra. No hay alternativa, ¿verdad? Dice, nuestra posición actual es interesante y peligrosa. El peligro de rechazar la luz del cielo debe hacernos velar hasta la oración, para que ninguno de nosotros tenga un corazón malvado de incredulidad. Cuando el Cordero de Dios fue crucificado en el Calvario, sonó el toque de muerte de Satanás. Y si el enemigo de la verdad y la justicia puede borrar de la mente el pensamiento de que es necesario depender de la justicia de Cristo para la salvación, ¿qué acaba de decirnos? Dice, si el enemigo de la verdad y la justicia puede borrar de la mente el pensamiento de que es necesario depender de la justicia de Cristo para la salvación, lo logrará. Nos matará. Qué peligroso. Pero pregunta, ¿cuál es el mensaje de salvación? ¿Qué sabe el enemigo que nosotros no debemos de entender? Esto, queridos, este mensaje. Ahora pregunto yo, ¿cuánta gente habéis escuchado que predique este mensaje, queridos? Yo ninguno. Nadie más. Pues necesitamos darnos cuenta de cuántos ministerios ha levantado el enemigo, queridos. Está lleno. O sea, yo a veces me fijo en YouTube y digo, Señor, ¿cómo van a dar la gente con mi ministerio? Porque han salido como las setas. O sea, donde antes había 100, ahora hay miles. Y digo, y yo puedo hablar aquí como Juan en el desierto. ¿Quién va a escuchar? ¿Quién va a entender la importancia de este mensaje? Entre tanto y tanto y tanto mensaje. Y que desde luego no es este. Necesitamos darnos cuenta, queridos, cuánto trabajo tenemos personal, porque los 144.000 tienen que dar un mensaje al mundo, ¿verdad? Cada uno en su esfera. Lo dice Pedro bien. Dice, si Satanás logra inducir al hombre a dar valor a sus propias obras como obras de mérito y justicia, ¿de quién son estas obras? ¿Quién nos puso a pelear nosotros contra el pecado? ¿Para que obtengamos qué? Justicia propia. Eso es lo que estás diciendo. ¿Quién nos ha engañado hasta ahora? ¿El enemigo? ¿En la iglesia? No sé si os das cuenta. El enemigo en la iglesia les ponía a los maestros que peleen contra el pecado. ¿De quién era la obra? Dice, si Satanás logra inducir al hombre a dar valor a sus propias obras como obras de mérito y justicia, sabe que puede vencerlo con sus tentaciones y hacerlo su víctima y su presa. En la iglesia, queridos, lo ha conseguido. Vaya, lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Porque ahora ha pasado de este extremo, se ha ido al otro. Pecamos hasta que Cristo viene. Astuto, ¿no? Astuto el enemigo. Nunca nos deja en el punto de equilibrio. Nunca nos deja entender la verdad. Siempre los extremos. Siempre, siempre. Dice, levantad a Jesús ante el pueblo.
¿Y sabe lo que quiere decir esto? Levantad a Jesús, hablad a la gente que Jesús era un hombre, que Él es nuestro modelo. Déjese de tontadas que era un semidios y no sé qué historias. Porque por eso no entiende qué pasó en la encarnación. Y por eso los maestros no se atreven a predicar este mensaje. Porque para predicar este mensaje hay que ser medio loco. En el mundo con tanto teólogo y tanto doctorando, que viene enseguida y te matan. Por eso digo, a veces uno tiene que tener ojos para atrás cuando camina por la calle porque no sabes que te viene uno y te pega una leche que te quedas ahí. Dice, tío, ¿tú eres el de YouTube? ¿El que dice que no sé qué y no sé cuánto? ¿Entendéis? No es fácil, yo sé que no es fácil, pero con Cristo seremos vencedores. Por eso no tengo miedo. Dice, levantad a Jesús ante el pueblo, golpea los postes de la puerta con la sangre del Cordero del Calvario y estarás a salvo. ¿Cuándo mandó al pueblo que haga esto? ¿Antes de salir de Egipto? Antes de salir de Egipto, ¿os dais cuenta? La Pascua. La Pascua. Mm. Sí, es eso lo que dice, ¿no? ¿Sí? Aquí ya terminaría la reflexión en origen. Pero os he traído una sorpresa final. Lo que Cristo está esperando está del eventos de los últimos días. Y está exactamente tal cual como está ahí. Exactamente esto está ahí. Y dice, lo que Cristo está esperando. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Cuál iglesia? Nosotros, Pueblo remanente. queridos. Mm. Nosotros somos esa verdadera iglesia, porque la otra está contaminada hace tanto tiempo que no hay manera, ¿verdad? Dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. ¿Por qué no viene Cristo? Porque no tiene un pueblo. Porque no tenemos esta verdad, queridos. Esta verdad convierte al pueblo de Dios. Hace este carácter. Porque ¿cuál era el carácter cuál es esa fe de Jesús? ¿Cuál es su carácter? No soy yo, es el Padre. Es reconocer lo que el enemigo dijo, que somos esclavos, que el Espíritu de Dios en él no somos libres. Pero nosotros, el pueblo final, entendemos que precisamente esta es nuestra mayor necesidad. No somos nosotros, es Cristo nuestra justicia. ¿Ahora entendéis? ¿Qué espera Cristo? Un pueblo que entienda esta verdad. ¿Y quién la predica? Un loco por ahí. Perdido el pobre, no sabe ni lo que predica. Dice, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Apresurar? Porque cuando quedas contaminado por esta verdad, tú no quieres que la sangre de la gente esté sobre tu ropa. Hay que proclamarla. Por eso os digo yo, esta losa ahora la comparto con vosotros, queridos. Este peso también está vuestro, no es solo mío. ¿Vale? Yo tengo mi parte de trabajo, pero ahora os toco vosotros también, ¿verdad? Hay que apresurar la venida de Jesús, porque vamos a ver cómo termina. Es una locura. Fijaos lo que dice. Si todo lo que profesan en nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Dice, nos permite que por la cooperación con Él, acabemos con esta escena de miseria. Cuidado, que si estamos todavía aquí y seguimos permaneciendo todavía aquí, somos culpables de esta miseria. Y ahora pregunto yo, cuando tú miras atrás en la historia del adventismo, desde 1888 en adelante, ¿cuántas guerras mundiales, cuántos cataclismos y cosas han pasado en este mundo? ¿Tenemos alguna culpa? Sí, queridos, tenemos culpa. Tenemos culpa. El enemigo ha hecho de las suyas porque nosotros no quisimos escuchar.
no quisimos obedecer. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. No era mi intención de que os vayáis entrando el sábado con un sentimiento de culpabilidad, pero yo diría que no es de culpabilidad, es de responsabilidad. El pueblo de Dios es un pueblo responsable, que ama y sirve a su prójimo. Y a su Dios y a su prójimo. Y esta es la ley. Esta es la ley. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debería de la ley de Dios y del Evangelio de la Justicia. Este mensaje entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Voy a parar aquí la grabación para que luego podamos aportar alguna cosa si queréis.